Buen día, ¿qué tal Fabiola? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudia, las Claudias, ¿cómo están? ¿Qué tal Julio? Hoy tenemos, perdón, porque le digo también a los invitados, hoy tenemos el cumpleaños de una diputada nacional que es Marcela Campagnoli, así que teníamos el chat lleno de mensajes de la diputada. ¿Qué tal María Verónica? Bueno, miren, vamos a comenzar y que el resto se vayan sumando posteriormente. Bueno, quisiera darle la bienvenida a Lucas, al doctor Lucas Letinén, quien va a presentar a las profesoras invitadas. Hoy tenemos una clase muy importante desde mi punto de vista y que va a ser novedosa para la mayoría de ustedes, que es sobre propiedad intelectual y el impacto de las políticas públicas y también obviamente la legislación en la era de las nuevas tecnologías. Esto es una explicación más para los profesores que para ustedes los alumnos. Estamos en la última parte de esta diplomatura internacional en diplomacia parlamentaria, que es la de los desafíos de la diplomacia parlamentaria, porque dos anteriores, la primera parte fue más bien conceptual y teórica, la segunda de diplomacia parlamentaria en acción, más vinculada a los instrumentos, a las plataformas, la parte institucional de organismos, etcétera. Y bueno, ahora estamos en los temas de fondo. Así que esperamos que esta clase les sirva. Allí les consulté a los profesores acerca de la posibilidad de ustedes de interactuar con ellos, así que ustedes levantan la mano usando la plataforma como siempre y allí va a administrarlo el doctor Letinen. Así que, doctor, le permito a usted presentar a la doctora María Fernanda Hurtado y bueno, y posteriormente a nuestra otra invitada. Así que la clase es suya. Adelante, por favor. No, muchas gracias, Juan, muchas gracias por la oportunidad y gracias por estar en este programa importante de diplomacia parlamentaria, que, bueno, que nos acerca un poco a los distintos temas de la realidad y los distintos desafíos que tenemos a futuro. Lucas, Hoy vamos a tener. si me permitís, porque y cometí una tremenda omisión, voy a contarles a nuestros alumnos quién sos. Es abogado graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con estudios en dirección de negocios empresariales, un MBA, ha realizado una maestría en administración de empresas en la Escuela de Graduados de Ciencias Económicas, asimismo obtuvo una maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral, en nuestra universidad, recibiendo diploma de honor por su desempeño académico. Actualmente es el director de la maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías en la Universidad Austral y es líder global de educación en GLIPA. Anteriormente ha sido director del curso de formación de innovación, desarrollo y propiedad intelectual de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Córdoba. Perdón por la omisión, muchísimas gracias y espero entonces que presentes también a las otras profesoras. Muchas gracias. Gracias, Juan, no hay problema. Bueno, como les decía, hoy vamos a tener vamos a tratar distintos temas y sobre todo algunas cuestiones que se dan en el ámbito de la discusión parlamentaria latinoamericana, que refieren en primer lugar a comprender un poco cómo funciona el sistema de propiedad intelectual, en realidad justamente cómo se da el fenómeno de la innovación, quiénes son los actores implicados, qué desafíos tienen. Y vamos a tratar en un primer espacio que vamos a compartir con la doctora María Fernanda Hurtado, que es una abogada con amplia experiencia en negociaciones público-privadas en gestión de casos complejos. Ha desarrollado justamente en su carrera una amplia capacidad para establecer vínculos de colaboración empresarial y relaciones profesionales con tanto del sector público y el sector privado. Hoy se desempeña como directora ejecutiva de la Global Intellectual Property Alliance, que es una alianza global que tiene puntos de acción en todas las regiones justamente a nivel internacional y también se ha desempeñado justamente como coordinadora, directora de operaciones y relaciones internacionales de FIFARMA, una federación internacional de, de de empresas farmacéuticas y también cuenta justamente con no solamente estudios en derecho, sino también
una maestría desarrollada en la London School of Economics. María Fernanda es colombiana, ella reside actualmente en Bogotá y tiene el desafío de ser la primera mujer que ha llevado adelante o representa justamente a esta alianza global de propiedad intelectual que vincula distintas y es el puente entre distintos organismos internacionales de Naciones Unidas para desarrollar y gestionar y expandir un poco esta idea justamente de la propiedad intelectual y de la innovación. Yo les voy a compartir una presentación, pero me pueden interrumpir en el momento que quieran y demás. Simplemente una presentación es un poco para enfocarnos en el tema y saber de qué estamos hablando. En definitiva, plantearnos el escenario en el cual un poco nos encontramos. Ahí la voy a poner en pantalla completa. Díganme si ustedes si la pueden ver bien, si Se se ve puede apreciar bien la perfectamente. presentación. Se ve Gracias, perfecto. Juan. Hoy tenemos el desafío de hablar un poco de, a ver, la propiedad intelectual y el impacto que tiene esto en las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque lejos de, a ver, de la conceptualización y de, si se quiere, un poco la ideología, basándonos en datos concretos, podemos establecer justamente qué puntos debemos entender, gestionar desde el impacto parlamentario para llevarlo justamente a la acción en materia de políticas públicas. ¿Y por qué les digo esto? Porque la propiedad intelectual, como bien ustedes saben y conocen ya, y hay muchos que tienen experiencia no solamente legislativa, sino también una fuerte experiencia política, implica justamente conceder un derecho exclusivo a alguien que ha realizado una innovación, a un autor que ha hecho una canción, una obra musical, una obra de propiedad intelectual, artística, conceder justamente una exclusividad a alguien que es titular de un software, o también la posibilidad justamente de dar una patente o una marca. En este contexto de conceder estos derechos exclusivos, tenemos que entender que estos derechos se conceden, y en todo el ámbito internacional, se conceden a través justamente y es muy importante el rol de los parlamentarios, de los congresos, porque los derechos de propiedad intelectual surgen de la ley, surgen justamente de una regulación específicamente legal. Y acompañan un proceso que es el proceso de innovación, que es llevar las ideas, llevarlas al mercado, llevarlas a la comercialización y generar las condiciones justamente para que sean atractivas para esa comercialización. Juan tuvo la gentileza de acompañarme a algunas grabaciones de otras clases que han tenido y demás, y le presté atención mucho a una clase que ustedes tuvieron sobre la OCDE y sobre ese organismo internacional. Y y Argentina, por ejemplo, ahora ha ingresado al BRICS y demás, pero vean que todos confluyen en puntos en común. Esas organizaciones internacionales tienen como foco a la propiedad intelectual y al desarrollo de las condiciones de propiedad intelectual para garantizar innovación. Y le dije que esto es fuera de cualquier prejuicio, perdón, ideológico, porque tanto China como Estados Unidos, como Europa, como algunas, como Brasil, por ejemplo, tienen sistemas justamente que favorecen la gestión de la propiedad intelectual, tribunales especializados, desarrollos y demás, que tienen impacto directo en la economía. Y esto implica justamente que la estructura que genera la innovación, hablamos por un lado de generar condiciones para el crecimiento económico, para la riqueza y el desarrollo económico, pero también justamente necesitamos de leyes e instituciones e una estructura de incentivos idóneos para que eso se dé. ¿Y por qué yo saco el foco de solamente los derechos exclusivos y apunto a otra cuestión? Porque esto es un proceso. Uno implementa una reforma en propiedad intelectual e incide en un proceso que
va hacia la captura de valor por parte del sector privado, pero también por parte del sector público. Porque vamos a ver hoy un fenómeno que es común en toda América Latina, que muchos desarrollos vinculados a patentes, a invenciones, vinculados justamente a empresas de base tecnológica, implican justamente una cooperación entre el sector público y el sector privado. Implican justamente un desarrollo conjunto. Para ponerles en claro, o para ponerlo en claro en qué estamos hablando. La generación de conocimiento puede partir justamente de una institución pública, puede ser una universidad que hace ciencia básica, puede ser justamente un instituto destinado a la investigación, CONICET, CONACYT, eh, Corfo en Chile, o algún otro instituto privado también, como puede ser o público-privado, como puede ser justamente la Fundación Leluar o otro tipo justamente de investigación. Y esa investigación necesita ser escalable, necesita ser probada, necesita ser desarrollada. Y allí se requiere la inyección de recursos justamente para llevarlos a escala, cumplir con ciertos estándares internacionales, normas de calidad, y permitir justamente que esa tecnología luego sea posible justamente llevarla y gestionarla a nivel global. Cuando yo digo gestionarla, estoy diciendo hay que implementar reformas o hay que desarrollar sistemas de propiedad intelectual, pero gestionarlos implica justamente hacerlos consistentes en el tiempo. Y eso implica generar condiciones para no solamente la generación de conocimiento, sino también la investigación, el desarrollo y la innovación, mecanismos que permitan la captura de la propiedad intelectual y también que eso facilite la comercialización. Esos estándares y esa gestión hacen que hoy se hable de un fenómeno que no sea solamente investigación y desarrollo, sino que sea investigación, desarrollo e innovación. Implica justamente que si lo ponemos así como si fuera justamente una especie de embudo, la, la temática imperante antes funcionaba como una línea de producción, en la cual yo tenía un conocimiento de base científico-tecnológica y llevaba un producto al mercado. Me centraba en una línea de investigación. Hoy eso ha cambiado justamente con el concepto de innovación abierta y quizás yo tenga recursos finitos para desarrollar determinados proyectos, pero pueda buscar asociaciones, pueda buscar convenios, cooperaciones y pueda buscar justamente gestión a través de estas instituciones de base tecnológica, a través del sistema universitario o a través justamente de cada uno de los estados, para generar esos mecanismos de transferencia de tecnología, de cooperación, de gestión, de licencias, de empresas de spin-off tecnológicos y demás. Con esto lo que les quiero decir es que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones intelectuales, pero va más allá de ellas. Da la posibilidad de poner a un mismo rango a los nacionales que a los extranjeros. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar un poquito en el PowerPoint, voy a dejar de compartir para demostrarles un dato de impacto que tenemos que analizar y demás, que es el siguiente. Yo me voy a focalizar aquí únicamente en el sistema justamente de patentes, porque en otros sistemas o en otros subsistemas como derecho de autor, en los países latinoamericanos tenemos mucho para decir porque nuestros autores, gracias a Dios, son muy escuchados en toda la región. Pero aquí les doy una muestra de cómo justamente en las distintas regiones se da esta innovación y cuáles son los países que lideran la región en el desarrollo y en la adopción de políticas públicas. Ahí verán justamente algo que es muy importante, que es lo primero que yo decía. Sacando la ideología de lado, van a ver que todos los países, o cuáles son los líderes por región, y van a ver justamente que todos ponen foco en la propiedad intelectual.
¿Y por qué ponen foco en ella? Porque algunos eligen justamente avanzar en materia de innovación, porque esto se traduce no solamente en empleo de mejor calidad, sino se traduce también en la posibilidad de equipararse y formar parte y gestionar otro tipo de negocios. Y les quiero mostrar justamente un mapa interesante para entender el impacto que tiene. Todos nuestros países, al menos todos los que están en el cono sur, son más importadores de tecnología que exportadores de tecnología. Pueden consultar para esto un índice global que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el cual nos muestra justamente cuál es el balance que tiene. Ahora fíjense cómo algunos países con los cuales nosotros nos comparamos o tenemos justamente, vamos a ver la posibilidad de ver el impacto que tienen en nuestros residentes locales y en aquellos que no son residentes. Fíjense, por ejemplo, en materia de solicitudes de patentes. Aquellos países justamente que han tenido alguna política activa de incentivo justamente a las solicitudes de patentes, cómo han crecido los residentes y cómo aquellos que no tenemos o no hemos llevado a través justamente de política legislativa generar esas condiciones, esas primeras condiciones, porque vuelvo a insistir, la política legislativa genera el impacto inicial, la posibilidad de generar el escenario. Luego sí hay cuestiones administrativas, resoluciones y demás, pero la política legislativa genera ese impacto inicial. Y fíjense, por ejemplo, cuántos residentes presentan por país. Residentes significan nacionales de esos países, presentan justamente solicitudes. Y fíjense en comparación a los no residentes o extranjeros. La proporción en la mayoría de los países es 70-30. En Argentina, por ejemplo, es 85-15. En otros países es mayor justamente la presentación de no residentes. Y les quiero mostrar cómo, saliendo de nuestra región, yendo a otra región, cómo con incentivos de política pública correcta, eso se puede ampliar. Y aquí no se trata justamente de generar espacios o generar entornos que, perjudiquen a unos por sobre otros, sino se trata de generar entornos que hagan más amplio el ecosistema. Y les voy a poner un ejemplo de la India. La India tenía esa proporción de 70-30 aproximadamente en casos de presentación de solicitudes de patente, de generación de innovación. Distintos cambios legislativos, como son la cuestión de la transferencia de la tecnología, la cooperación, esquemas justamente de análisis y favorecer esa innovación y la captación de valor por parte de universidades, sector público, sector privado y demás, han hecho que hoy esté 50 y 50. Y fíjense el total de 44.000 patentes a casi justamente más de el doble justamente de esas patentes gestionadas y llevadas adelante. Con esto, lo que les quiero plantear o iniciar para romper el hielo en esta charla es el rol de los parlamentos en la innovación es muy importante, generan justamente claves y generan esas claves para entender que ese proceso debe ser apoyado y se debe gestionar conjuntamente. Y ustedes me dirán en qué es clave. No solamente en tener un régimen de innovación que se traduce en leyes sobre propiedad intelectual, esto es derecho de autor, marcas, patentes, sino generar mecanismos facilitadores para que se puedan captar. Porque ustedes me dirán, ¿y hasta dónde llega esto? Y les quiero mostrar el impacto. El año pasado nosotros participábamos con el Centro de Propiedad Intelectual, que de la Universidad Austral, participábamos en las asambleas de la OMPI y
teníamos allí la posibilidad justamente de analizar este impacto en discusiones entre distintos países y aparece una organización dos organizaciones del tercer sector como son la Federación Internacional de Fútbol y el Comité Olímpico Internacional. Ellos a través de la gestión de sus derechos de propiedad intelectual, marcas, a través de patentes, a través justamente de los derechos de retransmisión, de los derechos de radiodifusión, generan la posibilidad de captar ese valor y transformarlo en programas de desarrollo para esos deportes o becas deportivas y gestión en otros lugares. De manera que lo que les quiero transmitir en primer lugar es generar mecanismos de captación de ese valor de innovación nos permite a nuestros sistemas no solamente, a ver, favorecer a los privados, sino también favorecer justamente a los organismos públicos y permitir justamente traducirlo en programas de fomento, de desarrollo, de gestión de ciencia, de tecnología, programas de incentivo a autores, programas de desarrollo justamente para fortalecer un ecosistema que permita justamente comercializar esas ideas. Porque por el otro lado, por el contrario, si no lo hacemos y si generamos contextos que no favorecen esa captación o no favorecen la protección de esos aspectos económicos, vamos a tener un impacto negativo, que no lo vamos a ver en el corto plazo, sino lo vamos a ver en el largo plazo. Argentina pasó de tener, por ejemplo, más de 10.000 solicitudes de patentes en la década, en lo que fue, a ver, desde los 80 hasta los 2000, y luego empezó a decaer en esas solicitudes. Hoy, por ejemplo, organismos como CONICET tienen que gestionar de otra forma esas solicitudes en el extranjero. No las pueden hacer en el mercado local. Ya voy a tratar este tema en específico al final de nuestra charla y voy a mostrarles allí la complejidad. Pero sin embargo, nosotros participamos, y lo digo teniendo en cuenta a la situación de Argentina, participamos de mecanismos, nos asociamos con instituciones y producimos avances científicos importantes con instituciones que sí usan este sistema. ¿Y qué sucede? Nuestros investigadores publican sus investigaciones. Y esas investigaciones luego son tomadas por otras jurisdicciones, otros países, y no se genera un entorno y CONICET y las universidades nacionales no reciben justamente la retribución adecuada para continuar con sus programas. Y no estoy sacando aquí la esfera privada, estoy sacando solamente el aspecto de la esfera pública. Fíjense en la incidencia de la esfera pública. Y eso se llama técnicamente transferencia de conocimiento ciega. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una de las dos partes en las cuales no recibe lo que le corresponde. Les voy a contar dos casos de la realidad para que vean cómo funciona la transferencia de conocimiento y el impacto que tiene a nivel a ver, latinoamericano. Pero se los voy a traducir en impacto real. Hoy, instituciones de Brasil, de Argentina, instituciones algunas instituciones de Paraguay, colaboran con una empresa conocida de Argentina que pudo desarrollar y pudo establecer su sistema gracias a la propiedad intelectual. Estoy hablando de una empresa semillera conocida que empezó muy chiquita en una localidad en Rosario y hoy es una multinacional importante. Y continúa y su primer desarrollo lo hizo justamente con el sistema de ciencia y técnica argentino. Hoy cooperan tres sistemas de ciencia y técnica o cooperan justamente Brasil, Argentina y Paraguay con esa empresa, con Bioceres estoy hablando específicamente. Sin embargo, para proteger eso, no generamos los canales o no generamos los elementos para que esa innovación
empiece protegiéndose por los lugares locales, sino que los tenemos que ir a buscar afuera. ¿Y por qué? Porque tenemos distintas restricciones y demás, las vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es, tenemos que abordar elementos que nos permitan justamente favorecer a nuestros residentes para captar ese valor y para implicar justamente esa gestión de la innovación. Si queremos, a ver, si queremos que ampliar la torta, si queremos ampliar justamente el esquema, tenemos que permitir y queremos alterar esa ecuación de 70-30, 85-15, que se da en la mayoría de los países, tenemos que empezar a utilizar estas herramientas, porque el no utilizarlas a nosotros nos genera más perjuicios que beneficios. Y no solamente el impacto económico. Saquemos la parte económica, del punto de vista de la calidad de vida y del punto de vista del impacto en esa calidad de vida. Con este a ver, eh, eh, con esta primera introducción, lo que les quiero plantear es el eje y el centro del problema y el desafío. Hoy tenemos que ser, a ver, inteligentes porque, y esto eh, se los digo así, los organismos internacionales, OMPI, OMC y demás, tienen mucho interés y no es una postura, no es si se quiere, una impronta falsa, sino que tienen mucho interés y el foco está puesto en América Latina y África en desarrollar la propiedad intelectual y en desarrollar mecanismos de transferencia eficaces y en desarrollar mecanismos regionales eficaces. La semana pasada en Chile se desarrolló una discusión acerca de la Ley de Transferencia de Tecnología, programa auspiciado justamente por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Lo que quiero decir es, el mundo o las organizaciones mundiales están ávidas de que esto se traccione. ¿Por qué? Porque América Latina es una región que tiene muchas posibilidades en la economía del siglo XXI y en el desarrollo y en la mejora de la calidad de vida. Hay 5 temas que en América Latina son trascendentes. El primero y principal es, nosotros tenemos una gran riqueza de recursos biológicos y biotecnológicos, la biotecnología. Segundo, tenemos la posibilidad justamente de desarrollar esquemas a través de propiedad intelectual de incentivo en transferencia de tecnología de salud. Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, tienen distintos aspectos justamente en materia de salud que pueden brindar, desde estudios clínicos hasta el desarrollo justamente de innovaciones en salud. Y esas innovaciones, si nosotros no las captamos, si no defendemos, y esto va a sonar un término medio anticuado, pero si nosotros no defendemos nuestra soberanía, el tema es que o no defendemos justamente nuestro ecosistema de desarrollo, se va a producir esa transferencia ciega y no vamos a tener derecho a quejarnos de nada después cuando lo que nuestros científicos generaron lo capten en otro lado. Se trata de incentivar, se trata de generar esas condiciones para captar valor. Y eso implica que también la política pública tiene que estar orientada a un éxito en esa parte, porque eso implica mejores programas, avances y mayores posibilidades de gestión. Por otro lado, tenemos, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, tenemos la posibilidad, yo les dije biotecnología, salud, tenemos otras 3 áreas que nos ponen en cabeza del siglo XXI. Se ha trabajado muy bien en política pública en países de la región en materia de incentivo a la innovación en aspectos de software y de industria fintech.
Tenemos estos desarrollos de Brasil, en Colombia, tenemos también desarrollos en Chile, en Argentina, y tenemos la posibilidad justamente de tener unicornios mundiales. Esto es empresas que no solamente se equiparan con multinacionales globales, sino que también cotizan en los principales mercados financieros y generan empleo y generan impacto directo. Y ese impacto directo de esas economías y demás nos pone a la vanguardia también de esas posibilidades. Y tenemos, por último, una posibilidad muy importante, ahí la vi a Carolina Romero Romero que se ha conectado. Tenemos, por último, una posibilidad muy importante en materia de derecho de autor y entretenimiento. La industria musical, audiovisual, todas las industrias basadas en la creatividad humana son de vanguardia en América Latina. Ustedes saben que las canciones que más se escuchan no son más allá de que hoy por aquí en Argentina tenemos a Taylor Swift y demás dando vueltas y con recitales, las canciones que más impacto y las que más recaudan a nivel global son en español. Los invito a ver el informe de la CISAC, que es la organización que nuclea distintas sociedades de gestión colectiva a nivel grupal. Y ahí tenemos para trabajar no solamente desde el punto de vista de política pública y copiarnos entre nosotros, o vernos en realidad entre nosotros y dialogar, porque hay buenos ejemplos en Colombia, hay buenos ejemplos en Uruguay, hay buenos ejemplos de desarrollo de industria audiovisual, de regulación de las organizaciones over the top o de las plataformas, que no siempre, y esto, que no se traducen solo en una discusión tributaria, es decir, si le cobramos o no más impuestos. Los quiero sacar un poquito de ese ecosistema, sino que es entender cómo, a ver, entender cómo funciona el proceso y cómo funciona en la cabeza del privado y entender un poco ese mercado. Porque es importante el incentivo estatal, sí es importante. Lo vimos en el ecosistema de ciencia y técnica, pero también es importante en las industrias creativas. Y eso implica gestionar, desarrollar esos ecosistemas que no solo tienen que ver con un aspecto solamente que es cobrar más impuestos, sino que tiene que ver con qué condiciones y cómo ha cambiado y cómo ha mutado la forma de producir, de gestionar y de desarrollar esos contenidos. Pensemos que hoy no estamos en un mundo que es todo tangible y en el cual todo se hace en un solo lugar, sino que todo requiere cooperación, requiere cogestión de esto. Y a nosotros, como región en América Latina, esto no va por Juan, va por mí, nos falta entender esa cuestión de cogestionar, de transferir ese conocimiento y además de cogestionar buenos ejemplos de política pública. ¿Por qué? Porque empezamos al que empieza a ascender en las estadísticas, lo empezamos en vez de decir, che, qué buena experiencia, cómo lo hicieron, qué utilizaron, lo empezamos a decir, lo empezamos a mirar o a dejar de costado, digamos, porque nos gana un poco el ego. Y en esto pasa mucho en materia de propiedad intelectual. Y hoy tenemos posibilidades y la región tiene posibilidades. Piensen que antes la economía en la era industrial y hoy en la era postindustrial, en la era industrial era fuerte en capital, era fuerte en capital duro, que era difícil de desarrollar o requería de muchas condiciones para desarrollar. Hoy es fuerte en capital blando. Hoy las industrias creativas, lo que los colombianos bautizaron economía naranja, tienen la posibilidad justamente de aprovechar el conocimiento y aprovechar nuestras capacidades. Y eso es generar ecosistemas que favorezcan eso y favorezcan esa defensa. Tenemos en ese esquema entender justamente que cuando hablamos de soberanía y cuando hablamos de gestión de esa soberanía, el Parlamento tiene un rol central, porque todo el esquema de propiedad intelectual se basa
en la ley. Los derechos de propiedad intelectual son de origen legislativo y, eh, eh, y en eso es importante entender los elementos legales, las condiciones, y es importante entender lo que se está discutiendo. Y ahora sí, para romper el hielo un poquito, la tengo a María Fernanda, así yo me tomo un mate y también vamos mediando un poco en todo esto. La tengo a María Fernanda, yo empecé o planteé una serie de preguntas que a ver, nos impactan a todos en materia de análisis y de gestión, y nos impactan solamente para justamente entender un poco el esquema global. Y ella como directora ejecutiva de GLIPA ha podido justamente recorrer un poco el universo este internacional y ver la realidad de distintas regiones y ver el avance que hay en esta materia en distintas regiones. Pero bueno, María Fernanda, bienvenida y quería preguntarte, en primer lugar, que nos contara un poco, a ver, del trabajo que están haciendo en GLIPA, cuál es el panorama actual justamente que vos observás de la propiedad intelectual y qué tendencias tenés o crees más significativas justamente en estos ámbitos hoy por hoy. a Lucas, Juan y a todo este distinguido grupo de estudiantes muy juiciosos que están desde muy temprano un sábado acá juiciosos estudiando, pues un saludo muy especial desde Bogotá. Hoy un día un poquito gris, un poquito frío. Los que han venido a Bogotá siempre estamos con la misma temperatura todo el año, no como en Buenos Aires, donde veo una de esas jacarandas y esos árboles divinos en esa primavera maravillosa que ustedes tienen. Pero bueno, acá vivimos como las cebollas, en diferentes capas dependiendo del sol cada día. Bueno, a esa pregunta tan interesante de Lucas alrededor de lo que hace esta alianza y que hemos encontrado en esta alianza en la que tengo, digamos que el privilegio de dirigir. Esta alianza es una alianza que junta voluntarios alrededor del mundo a propósito de llevar la herramienta de la propiedad intelectual a las manos de quienes no han estado utilizando la propiedad intelectual porque coincidimos en el efecto beneficioso y las externalidades positivas que tiene la propiedad intelectual cuando llega a las manos de las personas y se puede utilizar en favor de mejorar el bienestar económico y social. En la organización hemos identificado como tres grandes áreas de trabajo que se relacionan con las oportunidades que hemos encontrado también en el universo de la propiedad intelectual. Y el primero y tal vez el más importante y en donde este es un espacio maravilloso para poderlo desmenuzar un poquito, y es que uno de los grandes retos que hemos identificado como organización es que los actores que participan en los ecosistemas de innovación, los actores públicos, los privados, las ONGs, los protectores, los inventores, las oficinas de transferencia de tecnología, las grandes corporaciones, no trabajan y no se juntan a escuchar las problemáticas o las oportunidades que tiene el ecosistema. Usualmente los abogados se sientan solitos a propósito de los retos que tienen en materia de la protección de las creaciones intelectuales